Linda, sabemos que usted va a exponer sobre los fondos buitre. ¿Qué son los fondos buitre concretamente? Mire, en primer lugar yo voy a hablar de fondos buitre en el marco de la deuda externa argentina, su proceso histórico, las distintas etapas y quiénes fueron los padres del endeudamiento de la Argentina y cómo trabajan y cómo trabaja el poder para entender cómo los criollos nos entregan y los gringos nos compran y cómo los criollos son mucho más responsables, bueno, toda una teoría completa. Pero los fondos buitre, yo digo, en Nueva York se llaman compradores especiales, no le llaman fondos buitre, son especiales porque son especiales para abusarse de situaciones de estado de indefensión. Están buscando en la pantalla del mundo qué país, el Congo, guerra civil, caen los bonos espectacularmente, saben que después tienen diamante, van a pagar petróleo, compran muy barato y después con su aparato de abogados, lobby en el Congreso de Washington, con toda la preparación, te vienen con una lista de usura espectacular, intereses sobre intereses, y se produce lo que yo digo, el famoso libro de Shakespeare. Usted sabe que Shakespeare es la expresión máxima inglesa en literatura que habla de drama y de comedia. Y en el drama una de las cosas que habla es el mercader de Venecia, el usurero que le hace firmar a una persona que hay que pagar con la libra de carne hasta las últimas consecuencias. Y un juez con la equidad en ese momento le dice, no puede porque el contrato decía que tenía que ser sin chorrear sangre y es de cumplimiento imposible la sentencia. La verdad que a Grisa pasa esto, nos quieren hacer pagar a los argentinos con libra de carne, como diría Shakespeare en el mercader. Estos buitres que se abusaron, pero tienen una pata floja. Políticamente no le conviene al mundo, salvo a Nueva York, que las reestructuraciones de deuda se caigan soberanas, porque usted sabe que Grecia está con problemas de reestructuración y está defendiendo el euro, que a Alemania no le conviene que caiga. España está hiperendeudada, debe casi más de una vez el PBI español. Irlanda está con problemas, entonces todo lo que sea la Europa mediterránea está con potencialidad de reestructuración de deuda y un precedente tipo argentino es de una gran complicación para el mercado internacional y para el mercado europeo. ¿De qué manera va a repercutir negativamente a la Argentina y sobre todo al asalariado, que es, digamos, el que más siente o resiente la crisis económica? Mire, yo diría primero fundamentalmente que los argentinos tenemos un problema autóctono que nos está repercutiendo en el asalariado, que es la inflación. La inflación es la erosión, primero del dólar para poder exportar, por eso es que estamos. En segundo lugar se nos cae el salario. Tenemos todas las variables, yo digo que hay un kirchnerismo que es bíblico y evangélico. En la parte bíblica que estaba Kirchner, teníamos dólar alto y podíamos exportar en el interior, teníamos salario alto, teníamos superávit, es decir, el Estado no necesitaba endeudarse sino tenía excedentes, teníamos superávit comercial, entonces podíamos tener dólares más que lo que importábamos, era virtuoso el crecimiento y las elecciones que ganaban eran reales. Y después tenemos el evangelio, que es la segunda etapa, que ya es Cristina Kirchner, que empieza a tener altas tasas de interés, le aparece la inflación, empieza a perder el superávit fiscal, no tiene entonces peso, tiene que endeudarse en el Banco Central, tiene que endeudarse en el ANSES y robarle a los jubilados, tiene un problema de que el superávit comercial se le empieza a caer y tiene estas deudas que hay que decir que en la distracción argentina y en la década perdida pagaron 192.000 millones de dólares durante estos 10 años. Cuando decía que no teníamos deuda, estábamos pagando a un promedio de 19.000 millones de dólares por año. Este es un dato de la realidad que saltó en este debate. Digo para que entendamos que fueron los mejores pagadores. Pagaron el Fondo Monetario Internacional cuando teníamos crédito en el Fondo Monetario por el 4% anual. Y al poco tiempo teníamos que tomar créditos en el ANSES y en Banco Central a tasas altísimas. Entonces no tenía sentido. Esto ya hizo Perón en el año 1946. Hay dos presidentes en la historia argentina que pagaron los organismos. Uno fue Kirchner y otro fue Perón. En ese momento no había Fondo Monetario, sino acreedores externos. Pagó toda la deuda. Pero en el año 51, ¿qué le pasó a Perón? Se quedó sin reserva al Banco Central y tuvo que entregar a California, que era la Chevron de ese momento, el petróleo, que se armó un lío en la Argentina y fue un default en el año 52. Bueno, paradójicamente Kirchner también pagó y también le está entregando vaca muerta a Chevron, lo que era la California del 52. Entonces se dan cuenta de lo parecido que es y saber que esas experiencias son malas. Ahora, una cosa es decir que el kirchnerismo se está yendo, otra cosa sabemos que está muerto el kirchnerismo, que está perdiendo las elecciones, y otra cosa es cuando está en juego los 40 millones de argentinos, y si somos chantas y repetimos lo que dicen los periodistas pagados de los organismos internacionales, de los fondos buitre y las consultoras,
es decir, hay que pagar y cumplir una sentencia que se votó en el extranjero y que nosotros decidimos, la verdad que le estamos mintiendo a la gente. No hay que pagar la deuda esa. No, termino una idea, sí, termino la idea. Lo que hay que hacer es, cuando usted delega jurisdicción, todavía queda un paso. Usted no delegó la ejecución. Hay dos inmunidades que son autónomas. Una es delegación de inmunidad y otra es delegación de ejecución. Por eso es que el fondo Carten contra Estado Argentino, Corporation, tuvo que venir a la Argentina a ejecutar, embargar 7,5 millones de dólares. La Corte Suprema analizó si violaba el orden público, porque no entendía cómo un juez con una parte bilateral, Estado argentino y la Corporation, podía poner en peligro una reestructuración soberana y leyes de emergencia, que no habían sido parte en el juicio. Entonces eso ponía en peligro el orden público. Y ese fallo del 6 de marzo del 2014 dice, no pasa porque el orden público está lesionado. Artículo 5, inciso 5 del artículo 517 del Código Procesal Penal del Código Procesal Civil de la Nación. Y dice un argumento central en el inciso 5A. ¿Cómo puede ser que una acción individual pueda poner en peligro una reestructuración soberana? Es una lógica impecable. Entonces, todos los fallos de Griesa, cada vez que vengan a la Argentina, no van a ser ejecutables. Podemos salvar la primera situación. La segunda situación, cuando vamos a Europa, el Consejo de Estado francés dice que los fallos de Griesa violan el orden público argentino, ya tienen precedente en el Consejo de Estado francés, porque ellos no tienen Corte Suprema. Y Inglaterra tiene también leyes especiales. Tan es así que Soros está iniciando acciones contra el fallo de Griesa diciendo que está lesionando sus bonos que quiere cobrar y que no le permiten pagar. Es el único caso que la Argentina paga y entra en default porque no le permite un juez. ¿Se da cuenta usted que eso está violando un orden público, una reestructuración soberana? Y esto es lo que los radicales tenemos que dar una respuesta inteligente. No nos podemos cegar con que estamos luchando contra el kirchnerismo que ya murió, ni podemos hacerle seguidismo a la Carrió, porque la Carrió, ¿qué nos propone? Viene el comunismo en la Argentina, yo me voy al campo, y más o menos eso está diciendo la Carrió. Yo me desentiendo de este problema, no tengo nada que ver. No funciona el sistema así, porque eso es una falacia de lógica. Yo sé que hay una frase que todo el mundo dice, que si un poderoso pelea contra un débil y usted se declara neutral, está trabajando a favor del poderoso, no del débil. Pues, tenemos que pagar la deuda, por último. Por último, pagamos 192.000 millones. Lo que no tenemos que hacer es que esa deuda individual nos complique la reestructuración soberana y tengamos que pagar 150.000 millones que no hay que pagar. Y en segundo lugar, a esto hay que pagarle con par y paso como corresponde, lo que pagamos a los anteriores, no el 100% como quieren cobrar, porque ellos son hijos de una especulación sabiendo que violaban el orden público que es preexistente al fallo de Griesa. Muchas gracias.